Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este corte de video es para explicarles cómo determinar si un tiempo cronómetro es compatible para el cálculo de un tiempo estándar. Pues algo importante, no todos los tiempos que tomamos nos sirven para un tiempo estándar. Entonces esto es una verificación de forma estadística, muy sencilla, que me puede decir a mí si los datos tienen mucha variabilidad, qué tanto porcentaje tienen a nivel de variabilidad, y dependiendo de eso pues podemos decir si los datos tienen una normalidad a nivel de la parte inclusive del método de trabajo, porque si los datos son muy variados, podemos decir que efectivamente el tiempo no está normalizado, por tanto la operación no está controlada. Yo siempre le sumo mucho hacia los métodos de trabajo. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que vamos a seguir? Primero vamos a sacar un tiempo cronómetro común. Vamos a tomar nuestro cronómetro, vamos a ir directamente al operario y tomamos el tiempo cronómetro. El paso 2 es que vamos a eliminar los tiempos anómalos. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestros tiempos cronómetros, si vemos que hay una punta, o sea, hay un dato que se sale, veamos que aquí está el tiempo entre 12, 11, 12, 10 y por acá saltó como a 20, vuelve y baja a 12, 11. Estos tiempos anómalos se eliminan para que no nos generen ruido. Hay que tener en cuenta que si los tiempos anómalos se repiten con demasiada frecuencia, hay que entrar a mirar si el tiempo anómalo hay que dárselo o es básicamente un fallo del método de trabajo. Tercero, cuando tenemos ya los tiempos y hemos eliminado los tiempos anómalos, sacamos la media aritmética de los datos o el promedio, a que es igual esta media aritmética a sumar todos los datos que obtuvimos y dividirlo en el número de datos. O sea, ¿qué significa eso? Que si obtuvimos 10 datos, pues lo vamos a dividir entre 10. Si obtuvimos 20 datos, pues sumamos esos 20 datos y lo dividimos entre 20 y obtenemos la media aritmética. Más adelante lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Es una media que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos. Importante dentro de esta desviación, bueno, aquí yo lo coloco con el símbolo griego sigma. Es que lo que vamos a mirar es cómo se alejan los datos de la media, o sea, qué tanto, cuando yo saco unos datos y saco mi media, qué tanto se alejan, nos lo dan de forma numérica. Entonces, si yo sacara, por ejemplo, la estatura de un grupo de personas y me dice que la desviación son más o menos 10 o más o menos 20, y lo tengo en este caso calculado con centímetros, me estaría diciendo que se desvían los datos del dato medio en 20 centímetros, o sea que si la media es de una persona que mida 1,70, pues diríamos que los datos pueden llegar hasta 1,90 o pueden llegar hacia abajo a 1,50. Eso sería una cosa altísima, grandísima, ¿no? Entonces este dato me sirve para eso. En el caso del tiempo, pues lo mismo, me sirve para determinar qué tanto, si yo tengo una operación de 12 segundos, se está aumentando más o menos esa desviación. Ejemplo, si mi desviación me sale en 5 segundos y mi media es de 12, o sea que el tiempo está variando entre más o menos 5, que sería, si es 12, 5 hacia arriba 17, o si es 12, 5 hacia abajo, serían en este caso 7, que también pues sería muchísimo, ¿no? Entonces esto es lo que me indica la desviación estándar, exactamente esa desviación, dependiendo de la unidad que estemos trabajando. Y por último calculamos el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? No es otra cosa que dividir la desviación entre el promedio y sacarle el porcentaje. Para sacarle el porcentaje lo podemos sacar por 100% o simplemente darle clic en porcentaje al Excel si lo estamos haciendo en Excel. ¿Qué me dice esto? Me dice, por ejemplo, que si yo tengo un dato de 100 y se está desviando más o menos 10, pues este dato lo que me dice, me convierte esos 10 a porcentual. Es muy fácil, ahí sería el 10%. Entonces, a veces cuando no es tan fácil podemos decir, no, es que se desvía 5, se desvía 10 segundos. Pero si son 10 segundos en un tiempo de 20 segundos es altísimo. Pero si son 10 segundos en un tiempo de una hora, pues no es tan alto, es más bajo. Entonces digamos que mientras la desviación me da un dato concreto, un valor absoluto, el coeficiente me da un valor relativo, me da un valor porcentual. Entonces es mucho mejor, en este caso, analizar los datos con un valor porcentual. ¿Por qué? Porque a veces, como les digo, si nosotros tenemos en este caso una desviación de 5 segundos, pues 5 segundos en una hora no es mucho, pero 5 segundos en un tiempo de 10 segundos es altísimo, porque es el 50% del tiempo. Entonces, por eso es que lo calculamos con el coeficiente de variación. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿O cuál sería el resultado que nosotros vamos a obtener? Entonces yo diría que si el coeficiente de variación
es menor del 10%, me parece que los datos serían buenos y podríamos utilizarlos para sacar un tiempo estándar. Si yo tomo mis datos cronómetros y hago todos los análisis y me dice que está entre el 10 al 20% de ese coeficiente de variación, yo diría que es aceptable. Eso depende de la fábrica y cómo estemos manejando métodos de trabajo y normalizando. Entonces, entre 11, 12 hasta el 20% diría que es aceptable. Pero si yo veo que los datos están por encima del 20% de desviación, yo creo que eso sería algo bastante dudoso. Y yo recomendaría repetir la toma del tiempo. ¿Qué significa eso? Ir nuevamente, tomar el tiempo cronómetro y revisar toda la parte de las variables que están interfiriendo en el tiempo cronómetro. Posiblemente a la gente le está faltando el trabajo, la persona no tiene método de trabajo, o pues está haciendo un trabajo intermitente. Todo esto hacen que el tiempo se vaya hacia arriba y no podemos tomar un tiempo estándar o calcular un tiempo estándar con tiempos cronómetros que tengan esa duda o que tengan esa variabilidad. Entonces digamos que esto es lo bonito de este método de trabajo. Entonces hagamos un análisis muy rápido para que ustedes lo puedan entender. Para ello voy a tomar un archivo en Excel. Este archivo en Excel es unos datos que se tomaron de unos tiempos cronómetros de unos cuellos. Voy a tomar por acá que en este caso sería un tiempo cronómetro de pespuntar borde de cuello. Y pues tengo estos datos. Vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Voy a tomar acá los datos. Me doy cuenta que aquí hay 58 datos. Y voy a hacerlo inicialmente sin quitar los tiempos que pues son tiempos en este caso anómalos, que están en amarillo. Y voy a tomar todos los datos a ver qué me da. Entonces, ¿cómo sacamos en este caso este análisis? Esto es muy rápido. Entonces, esto es igual a... Entonces, le colocamos acá promedio. Abrimos paréntesis. Tomamos todos los datos. Cerramos y nos dice que el promedio que tenemos acá es de 0.23 segundos. La desviación estándar, ¿cómo la vamos a sacar? Esto va a ser igual a desvesta, así es como lo vamos a encontrar en Excel, ¿sí? Y tomamos todo el rango de números, listo, y me sale aquí que es una desviación de 0.05. Voy a disminuir un poquito los números como para entender mejor qué es lo que está pasando acá. Me dice que el tiempo promedio es 23 segundos y que la desviación son 6 segundos. Entonces eso es lo que le decía a ustedes. Eso es harto, es poquito. Pues el coeficiente de variación me permite analizar eso. Entonces yo puedo decir que esto es igual a antes desviación estándar dividido promedio. Y esto me va a dar un 25,48. Si lo coloco en porcentaje, me dice que es el 25%. Según lo que yo les había explicado a ustedes, para mí más del 20% es dudoso, ¿sí? Se recomienda repetir la toma. Ahora, ¿qué pueden hacer ustedes? Dicen, no, hay unos tiempos que son anómalos y los quito. Entonces yo voy a hacer esto, voy a quitar todos los colores amarillo que para mí son anómalos. En este caso, si quito sin relleno, me quedan estos datos que están acá, que en este caso pasaríamos a 42 datos. Y vuelvo y repito la misma información. Entonces de estos 42 datos voy a volver a sacar el promedio. Vamos a mirar si refinando la información nos va mejor. Promedio, en este caso promedio es igual a, cierro acá y me da que es igual a 20.61. Entonces miremos que los promedios varían. Sí, claro, mira que aquí varía bastante el de 0.23 a 0.20. 0.21. Desviación estándar, vamos a ver, mirar cuánto nos arroja la desviación estándar. Desvesta, como les había dicho, abro paréntesis, tomo los datos, bajo la información y me doy cuenta que la desviación estándar me da 0.32, varía, claro, varía muchísimo. Miremos estos datos un poco más detenidamente. Me dice que el promedio, quitando esos datos que me generan ruido, los tiempos anómalos, me da 0.21, la desviación me da 0.3. Eso es bueno, es alto, es malo. Voy a hacer el coeficiente de variabilidad, que es el porcentaje en que se desvían. Entonces 0.3, que son 3 segundos, dividido entre el promedio de los datos, y me da 0.15, lo coloco porcentajes y me da 0.16. Entonces démonos cuenta que este 0.16 en dónde está. Si yo me voy por acá a revisar, 0.16 está entre aceptable. Entre 10 a 20 es aceptable. Como que aproximándose al 20 ya no es tan aceptable, aprenderse al 10 es muy bueno. Pero pues digamos que si yo quisiera sacar un tiempo estándar, podría sacarlos con estos datos que fueron refinados, ¿sí? Ustedes determinarán en sus fábricas si el 16% es mucho o es poco, ¿sí? ¿Cómo se vería esto de una forma gráfica como para que lo puedan analizar? Pues démonos cuenta que la desviación nos muestra cómo los datos se mueven. Esta es como la desviación con los datos refinados para que nos dé como
algo que se pueda comparar, voy a darle un formato a este eje y le voy a colocar que la mínima sea 10 segundos y la máxima sea 40 segundos. Listo, así se me estaba mostrando el dato. Y aquí vamos a dejar todos los datos que teníamos, vamos a borrar los filtros, vamos a mirar cómo es que se observan esos datos. Entonces vamos a tomar estos datos y voy a dejar exactamente lo mismo en el cuadro, dar formato al eje, voy a colocar acá 1 y por acá voy a dejar el mismo 4. Entonces vamos a colocar una encima de la otra a ver cómo se observan esos datos. ¿Sí? Lo que nos está mostrando el coeficiente de variabilidad, pero visto desde una forma gráfica. Entonces si yo me bajo por acá y me meto acá y coloco uno encima del otro, lógicamente que estoy colocando con el mismo rango, si no pues no sería, digamos que no lo podríamos comparar de una forma objetiva. Entonces démonos cuenta que ahí se observa bastante claro la diferencia entre un conjunto de datos que no nos sirven porque tienen mucha variabilidad, o sea más de un 20%, y un conjunto de datos que tienen un 16% de variabilidad, o sea que este conjunto de datos nosotros lo estamos aceptando, este conjunto de datos no. Ahora, si nosotros vemos que una vez sacados los datos como tal tienen este número de variabilidad, pues tomen la decisión de volver a tomar los datos o analizar los métodos de trabajo. Digamos que este es como el resumen general. Entonces esta es una forma muy sencilla de, antes de ponernos a sacar el tiempo estándar, determinar si los tiempos que hemos observado y que hemos cronometrado nos sirven para ese tiempo estándar dada su variabilidad. Entonces espero que les sirva. Es un cálculo muy rápido que se hace en Excel y que nos puede quitar muchos problemas de cabeza al momento en que tengamos un tiempo estándar que posiblemente se aleje de la realidad que tenemos en el taller, o que el tiempo cronómetro nos muestre que está pasando algo en el taller porque pues no tenemos una normalización. Acordémonos que cuando un operario tiene trabajo y tiene un método organizado de trabajo, la variabilidad va a ser muy baja, ¿sí? Esto me muestra, por ejemplo, que aquí hay mucho desorden en el trabajo. Les agradezco mucho, que tengan una feliz tarde, un feliz día o una feliz noche.